Transmite Canal 2 de Televisión de la ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. I see trees of green, red roses too. Tal como adelantáramos, ya está con nosotros una de las personalidades de la política argentina más reconocidas en los últimos tiempos. Usted seguramente va a tener en cuenta que en su momento la familia Kirchner comenzó a ser investigada por diversos motivos que tienen muchísima relación con presuntos actos de corrupción. No obstante, la necesidad de establecer la verosimilitud de estos actos de corrupción estuvo a cargo de gente que se dedicó a seguir y a investigar cómo se daba, entre otros temas, lo que se llamó la ruta del dinero caro. Una de las protagonistas de esta tarea fue Mariana Zubik, esta noche con nosotros. Buenas noches, Mariana, un gusto realmente. Y en este momento ya en una etapa distinta, ya en una etapa de disputar el poder de una manera más frontal, si podría decirse. Cambiemos generó una oportunidad histórica, podría decirse, en relación a cómo avanzar, cómo desplazar al kirchnerismo en nuestro país. Y en ese marco, con una iniciativa muy concreta. Empecemos por este tema de la iniciativa que ya ha tenido varias firmas, que ha juntado varias firmas, que es el hecho de decirle chau a los fueros. Coméntenos de qué se trata. Chau Fueros es una campaña que se inició desde la gente, lo iniciaron los ciudadanos, que lo que están pidiendo es que la clase política y los ciudadanos seamos iguales ante la ley. Lo que se ha visto hasta ahora es una clase política que se ha servido del Estado, no el Estado al servicio de los ciudadanos, sino el Estado al servicio de la clase política. Y esta clase política que tiene esta inmunidad, que se llaman los fueros. Están los fueros de opinión y los fueros de arresto. ¿Qué ha sucedido con los fueros? Los fueros en realidad tienen un fin loable, que es proteger a los opositores o a los legisladores de coyunturas políticas de mayorías que puedan perseguirlos por sus opiniones. El tema es que hoy los fueros se han transformado en paraguas de impunidad y de protección de personas que tienen diferentes hechos de corrupción, denunciadas por hechos de corrupción, otros ya con sentencia, en el caso puntual Menem, que siempre decimos nosotros, sentencia a 7 años de prisión y que debería estar preso, pero que hoy goza de arresto parlamentario, como nosotros decimos, que es esto de la protección de los fueros, siendo senador. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que vemos es que muchos funcionarios, o algunos funcionarios, que han sido denunciados por delitos contra el erario público, malversación de caudales públicos, etcétera, casos de corrupción, luego se amparan en los fueros, es decir, van refugiados en listas de diputados, de senadores, o también en el Parlasur. Y lo que nosotros planteamos con esta campaña, Chau Fueros, es esto, eliminar los fueros, que seamos todos realmente iguales ante la ley. Mi trabajo dentro de la política ha sido de esa forma, sin fueros, como ciudadana. Es la primera vez que yo acepto una candidatura. En este caso para el Parlasur. Exacto, soy primer candidata parlamentaria del Mercosur por Cambiemos. Y lo que planteamos es esto, bien, que no hayan más una casta privilegiada o un sector privilegiado, que es esta clase política, sino que seamos, como dice nuestra Constitución en el artículo 16, todos iguales ante la ley. Mariana, en las últimas horas ha surgido una crítica hacia esta iniciativa de parte del constitucionalista del kirchnerismo, Eduardo Barcesat, en el sentido de que en realidad los fueros no están apuntados hacia personas en particular, sino que en realidad los fueros son un atributo del Parlamento en sí, y que por lo tanto no sería aplicable esta iniciativa. ¿Qué tiene usted para responder desde el punto de vista técnico, entiende uno, al respecto? Ha habido mucha resistencia de un sector de la clase política al respecto. ¿Es una muestra de resistencia? Es una muestra de resistencia, exactamente. Ellos cuando han querido modificar las cosas hasta han modificado la Constitución Nacional. Pero cuando esto significa privilegios, modificar y quitarle privilegios a la clase política, hay resistencia de la clase política. El tema es el siguiente, nosotros tenemos que tratar en lo posible esto de ponerlo en debate. Ya hemos juntado más de 50.000 firmas en nuestra página que es chaufueros.org, tenemos que llegar a cerca de 100.000 firmas. Y hay varios caminos para poder modificar esto. En primer lugar, que cada uno de nosotros pueda tener el derecho de renunciar a los fueros. Entendemos que los fueros son para el cuerpo legislativo, ¿ya? Pero también nosotros
seamos legisladores, funcionarios, también tenemos el derecho a renunciar a esos fueros. Se puede hacer también tratar en la ley de fueros que fue reglamentada, que lo que hace es reglamentar los artículos 68 y 69 de la Constitución. Uno habla de los fueros de inmunidad de opinión y otros fueros de arresto, que es hacia los que nosotros vamos, fueros de arresto. Lo que podemos hacer son dos cosas. Primero, agregar en esa ley dos artículos. Uno de ellos que tiene que ver con acortar los plazos de desafuero en cuestiones puntuales que tienen que ver con procesos judiciales. Y el otro es esto, que los legisladores, cada uno de nosotros, tengamos el derecho de renunciar de forma particular. También habría algunas otras alternativas. Uno, digo, tratando de avanzar, porque evidentemente el tema de quitar fueros a personas que pudieron haber cometido un delito y se refugian en esto, es un pedido, si no tácito, explícito de la sociedad. Ahora bien, ante estas dificultades técnicas que uno se va encontrando y ante todo, ante la falta de, uno ve, vocación política también de implementarlo, la idea sería ver, bueno, ofrezcamos algún tipo de alternativa. Uno de los temas que sucede en Argentina es que algunos tipos de delitos prescriben. Sí. Entonces, no solamente hay un amparo en los fueros, sino que también hay un amparo en el hecho de que corre el tiempo y luego de que han pasado determinada cantidad de años, por más de que esta persona haya perdido el fuero, igualmente no le llega la ley. Exacto. Digo, tendría que haber también una especie de reforma relacionada con este tema, ¿no? Con que sigue activo la punibilidad de un delito a pesar de que ya deje de estar... Es un proyecto que hemos presentado nosotros que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Eso es una de las cosas fundamentales para que haya justicia en la Argentina, para que no prescriban estos delitos. Tiene que haber imprescriptibilidad. Otra es una figura importante que tiene que ver con la reapertura de causas que han sido cerradas de forma irregular, que se llama cosa juzgada irrita. Hay muchas causas que han sido cerradas de forma irregular, entre ellas el sobreseimiento por el enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial por parte de Ollarvide, y tantas otras causas que están en diferentes juzgados provinciales, en el caso puntual de la provincia de Santa Cruz. Tenemos que pedir la reapertura de varias causas, y esas dos figuras son importantes para eso. Usted apuntó a un tema crucial, dio un nombre, Ollarvide. Y uno en ese sentido tendría que hablar no solamente de una necesaria reforma en cuanto a los fueros a nivel legislativo del Parlamento, sino también qué está pasando en la justicia. ¿Qué está pasando en la justicia? No hay justicia, eso es lo que está pasando en la justicia. Y hay algo que se escucha siempre, que la justicia es oficialista. Sí, y la justicia federal en particular, ¿no? Exacto. Hay casos y casos. Hay fiscales y fiscales y jueces, tampoco hay que meter a todos adentro de la misma bolsa, y esa es la verdad. Hemos visto fiscales como Campagnoli, hemos visto jueces como Bonadío, como Cabral, que han intentado hacer justicia en la Argentina, y la respuesta que han tenido, declarándose culpable el kirchnerismo, es desplazarlos y apartarlo de las causas, o intentar iniciar juicios políticos por ese motivo, ¿no? Entonces, para esto, yo creo que hay un ejemplo importante en la región que tiene que ver con Brasil. Y creo que las modificaciones que ha hecho Brasil en ese sentido son muy interesantes para que nosotros observemos. No hablo de copiar o tratar de importar otras cosas, pero sí de tomar en cuenta lo que sucedió con el caso del petróleo en Brasil, el poder que hay allí, y que nosotros creíamos que en Brasil esto no iba a avanzar, y ha avanzado, y va a avanzar, y esto va a llegar a la indagatoria de Lula. Ahora, Mariana, lo que pasó en Brasil tiene más que ver con una decisión política que con una cuestión de aplicación de la ley. No, tiene mucho que ver con una independencia del Poder Judicial en Brasil. Porque por más que haya decisión política, si no hay independencia en serio del Poder Judicial, eso hubiese sido casi imposible. Hoy eso es materia de análisis de constitucionalistas en todo el mundo y juristas de todo el mundo, el caso de Brasil. Y yo creo que eso es hacia donde tenemos que ir en la Argentina. Para esclarecer, ¿en Brasil existe algún tipo de mecanismo similar al que, por ejemplo, estamos charlando en este momento, de que no existan fueros parlamentarios? No, lo que hay en Brasil... en medida es un ministerio que tiene autonomía total y absoluta. Ministerio de Justicia. Exactamente, el Ministerio de Justicia fue un proceso que llevó varios años en Brasil, llevarlo adelante, lo pudieron llevar adelante, y eso ha sido motivo por el cual se ha avanzado en estas causas. Estamos hablando de que hay hoy funcionarios, diputados y gerentes y CEOs de esta empresa presos. Están presos en Brasil, y está avanzando, ya están pidiendo la indagatoria de Lula da Silva. Esto no es un dato menor.
Yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la Argentina, ¿no? Eso y restablecer los organismos de control, que haya realmente autonomía, que sean autárquicos. Eso es una de las cosas que se ha desarticulado, que ha desarticulado el kirchnerismo. Cuando nosotros hablamos de corrupción, nosotros estamos hablando de un monto de dinero, estamos hablando de organismos que están encargados de controlar, que ha sido un engranaje excelentemente bien aceitado de protección, de encubrimiento para la impunidad, porque cuando nosotros hablamos de la ruta del dinero, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo organismos como la Unidad de Información Financiera, la FIP, han hecho oídos sordos a reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero para sacar este dinero, hablamos de 64 millones de euros, y luego repatriarlos, ingresarlos a la Argentina en 208 millones de pesos, que esos fueron luego a cuentas directas a nombre de Lázaro Báez. Es decir, todo esto que fue sacar estas cuentas y armar estas cuentas offshore en diferentes lugares del mundo, necesitó necesariamente, valga la redundancia, de la protección y encubrimiento de organismos de control. Entonces, una de las medidas en la Argentina es esa, recuperar la autonomía de los organismos de control, que lo que hacen es esto, regular, controlar el funcionamiento del Estado y de los actos de gobierno, ¿no? Mariana, para el próximo bloque le voy a proponer dos temas. Uno es hasta qué punto la sociedad argentina, más allá de estos apoyos que viene recibiendo, adscribe a este tipo de proyectos, en particular porque a veces da la impresión de que es una sociedad que es bastante tolerante en varias materias. Y el tema la voy a comprometer a hacer un ejercicio de empatía, ponerse en el lugar del kirchnerismo y pensar por qué no hacerla más fácil y dar un ejemplo, en una de esas hasta sumar más votos diciendo este tipo va en cana. Pero eso luego del bloque. ¿Cómo no? I see trees of green, red roses too.